y les agradezco que hayan escogido este curso porque tengan la plena seguridad que hay la intención de que ustedes se vean conceptos prácticos de lo que es el manejo de un paciente que está inestable. Como ustedes comprenderán, hemos tenido que adaptar las clases a la situación real de esta pandemia, de esta cuarentena, que probablemente todavía se mantenga por un tiempo, pero se ha visto la necesidad de optimizar esta forma de capacitación, esta forma de poder entrenar a médicos, como que está haciendo en otra parte del mundo también, mucho más frecuentemente usando las clases virtuales, y la universidad ha hecho un esfuerzo grande para que todos participemos, porque había cierta reticencia por un grupo de profesores, creo yo, pero que en general nos hemos visto en la necesidad de implementar esta forma de capacitación, de enseñanza, porque me parece bastante interesante también. Indudablemente que no es lo mismo que tener un maniquí, hacer simulación, desfibrilar, eso, pero yo creo que un 80% de las cosas que se discuten, se van a discutir, ustedes van a poderlo aprovechar al máximo. Yeah. Ahí está Lilot Stephanie, ¿está con nosotros o no? Aida Lilot Stephanie, ¿está? El resto apague su micrófono del resto, por favor. Creo que estás desde tu celular. Aida Lilot Stephanie. No te escucho. No. ¿Me escuchas? Aida, nada. Ángela Roncal, por favor. Cierra el micro, mi querida Stephanie, no te preocupes. Ángela Roncal. Ángela Roncal. Muy buenas noches, doctor. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ya. Bien, igualmente. Ya. ¿Qué expectativas tienes en este curso? ¿Por qué lo has escogido? Porque creo que es importante, ya que es un estado en el cual las personas van a estar en peligro de muerte. Creo que por ello creo que es importante. Ya. ¿Qué dice Brian José Díaz? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. No sé si me escucha. Sí, muy bien. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Bueno, con la pregunta que le hizo también a mi compañera, bueno, yo la verdad escogí el curso más que nada me llama bastante el tema de emergencias y desastres, y creo que con este curso puedo llenarla de capacidades de repente para poder escoger pacientes o para poder saber qué hacer, ¿no? En un momento dado, en una emergencia o algo así. Muy bien, Brian. ¿Qué dice David Jeffrey Medina? Buenas noches, doctor. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches.
El curso de paciente crítico, más que todo, yo preferentemente lo elegí debido a que encontramos a pacientes hemodinámicamente estables en nuestro ambiente tanto de según podemos encontrar o también en nuestro internado, ¿no? Y ahora básicamente con esto de la pandemia del COVID-19, nos podría beneficiar bastante en nuestros conocimientos como futuros médicos, ¿no? Franca Fiorella, ¿por qué escogiste este curso? Buenas noches, doctor. Bueno, porque me parecía muy interesante. Aparte, sinceramente me comentaron que la parte práctica era muy dinámica, sobre todo porque se podía practicar en los simuladores. Lástima que este ciclo no podamos hacerlo, pero creo que la parte teórica nos va a brindar un montón de apoyo en lo que va a ser en el internado, porque va a haber momentos en los que posiblemente estemos solos y seamos nosotros los que tengamos que intervenir. Entonces, creo que lo que podemos aprender en este curso nos va a servir para ese momento. Sí, pues, eso, vamos a ver cómo. En algún momento pasado todo esto habrá que, algo así como una etapa, un periodo de recuperación para que ustedes hagan un curso ultra rápido, y donde de repente antes del internado, eso les va a convenir a ustedes, ¿no? Para prepararse para el examen de medicina que a veces hay que dar. Geraldine Miriam Rodríguez, ¿no? Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Geraldine Miriam Rodríguez Romero. Sí, buenas noches, doctor, ¿me escucha? Muy bien. ¿Por qué escogiste el curso, por favor? Como mis demás compañeros ya lo han dicho, generalmente este curso se abarca más a los pacientes que están hemodinámicamente inestables, los signos vitales no están estables, entonces son pacientes en estado muy grave. Entonces, creo que este curso más demanda la destreza práctica del alumno, entonces en este caso ayudaría bastante para poder enfrentarnos en diferentes aspectos que más adelante en nuestra carrera nos va a servir. Héctor Ulises Reategui. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, el curso me llamó la atención por el mismo tema de que estoy un poco motivado en lo que es la medicina intensivista y también por lo que el curso es mucho más dinámico al otro que había visto y bueno, me parece muy importante también el hecho de poder aprender mucho este curso y también el poder practicarlo para estar preparados para en cualquier ocasión. Muy bien. Ulises. Marjorie del Rosario. ¿Qué me dice Marjorie del Rosario? ¿Qué tal? Sí, buenas ¿Qué tal? noches. Doctor, ¿me escucha? Disculpe. Sí. Ya, bueno, yo elegí el curso porque agregando todo lo que dicen mis compañeros, debemos de estar preparados para, o sea, tal vez no vamos a especializar en otras ramas, pero igual deberíamos de tener destrezas en cuanto a lo que es el paciente crítico, ¿no? Porque tengo entendido que es el paciente que tiene complicado no solamente un sistema, sino varios, entonces nosotros deberíamos de estar preparados para poder desarrollarlo, ¿no? Con facilidad. Ya. Mireya Soledad. Buenas noches, Mireya doctor. Soledad. No te veo la Bueno, cara, pero ahí está una sopa. Dime, ya, Mireya, doctor, te escucho. Ya, bueno, para mí el curso, bueno, nos entrega muchas herramientas, ¿no? Para actuar frente a una emergencia. Sabemos que un paciente va a llegar a la emergencia y este paciente puede estar delicado, descompensado y es donde uno tiene que actuar rápido. Entonces, tenemos que tener los conocimientos tanto teóricos y prácticos para poder ayudar en ese momento al paciente, ¿no? Es por eso que a mí, pues, me inclinó mucho escoger este curso.
Muy bien, Mireia Soledad. Patricia Vanessa. Buenas noches, ¿qué piensas? Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Buenas noches, doctor. Un poquito alejado, pero sí, pégate un poquito al micro. Ya, bueno, yo creo que es importante el curso de el paciente crítico porque es importante para nuestra formación académica y que nos va a dar los conocimientos necesarios porque en cualquier momento podríamos enfrentar una situación o una emergencia y tenemos que desarrollar la parte práctica de los temas que se van a dictar. Y más aún ahora en la pandemia que se está presentando. Muy bien, Patricia. Y Oscar Alberto Roldán, tienes el apellido de un gran amigo mío. A ver, quiero escucharlo a Roldán, a ver si te... micro, por favor. ¿Me escucha? Patricia, apaga tu micro. Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Sí, Oscar, habla. ¿Qué te llevó a escribirte este curso? Es mi pregunta. Yo escogí el curso porque, agregando a lo que han dicho ya mis compañeros, es un curso que a mí me parece básico, debido a que nosotros vamos a enfrentar diversas situaciones en el internado y en el mismo Serum. Y como han mencionado también, más que todo con la situación que se está viviendo a nivel mundial. Y es un curso que nos va a servir mucho porque podemos estar en algún momento en una situación en la que podemos llegar a salvar vidas, ¿no? Ya. Bueno, muy bien. Les voy a hacer un pequeño cuestionario. Aquellos que estoy poniendo una pregunta porque me interesa saber cuántos de ustedes se van a dedicar a la cirugía. A ver, ¿les gusta la cirugía como especialidad? A ver, quiero saber cuántos de los 11 que están ahí van a ser cirujanos. El maestro Guamán ha hecho una buena siembra. Maestro Guamán. Por ahí. Ya. Es que no están convencidos todavía. Ya. ¿Sí? ¿Finalizaron? Dos que no van a hacer. Faltaba uno, me parece. No responden dos. Sin duda. Ya. A ver, interesante. Bueno, sí, pues el profesor Guamán ha hecho un extraordinario médico para mí. Todo lo que se ha conseguido en la universidad ha sido gracias a su trabajo, pero indesmayable. Como todas las cosas, a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero creo que son muchas cosas muy buenas de él. Yo soy un alumno y un admirador eterno del maestro. Muy bien. Yo les voy a pasar, más o menos la intención de esta presentación en esta semana es fundamentalmente conversar, conocerlos, hablar de sus inquietudes y adaptarnos un poco al sistema virtual de docencia. Nunca lo hemos hecho, a excepción de por ahí algunos webinars de otras, pero con la universidad pocas veces, y de tal manera que esto también nos obliga a actualizarnos, a conocer mejor estos sistemas y los beneficios de la forma de aprovechar al máximo. Como ustedes comprenderán, tenemos que adaptarnos a estas circunstancias especiales, tenemos que colaborar todos, como les he puesto ahí. Este es un trabajo colaborativo que vamos a tener que hacer un esfuerzo y colaborar todos para que el tema funcione, para que ustedes desarrollen las competencias, las habilidades y los conocimientos, como decía uno de sus compañeros, para al haber ingresado a este curso que es eminentemente práctico, pero creo que muchas cosas al conversar, presentarles casos,
al hacer uso de algún material que ustedes van a tener que aportar en sus casas, va a poder ser útil para su familia también. Porque van a tener que participar a su hermano mayor o su hermano menor, depende de eso. Ya, creo que a todos les tomé, sí, les tomé lista, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perfecto. Ya. Ustedes también ven la presentación que colgué en la... ¿Ven la presentación que colgué? Blanca, ¿ven alguna presentación? Sí, la misma, ¿Ah? que es el uso de Blackboard y el PDF de fisiología cardíaca. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ustedes ahí? ¿Todos? Aquí en nuestra pantalla de Blackboard ahorita no se ve. O sea, su presentación que nos quiere hacer pasar no se ve. Ya. Y entonces... ¿Ahora? ¿Tampoco? Ahora sí, doctor. Sí, ya se ve, doctor. Cuando lo avanzo hacia los profesores, ¿se ve? ¿Ese movimiento se ve? Sí se ve. Ya, listo. Pues miren, el objetivo de esta presentación es darnos una idea global de la metodología que vamos a usar y sobre cuáles van a ser los objetivos y algunos de los instrumentos que vamos a usar para que ustedes aprovechen al máximo este curso de manejo del paciente crítico. Realmente, para mí es un gusto que se llame paciente crítico porque yo soy intensivista, indudablemente, pero yo también veía que cuando se llaman emergencias cardiovasculares, emergencias se circunscribía a aquel paciente que llegaba a emergencia fundamentalmente. Y muchas veces los pacientes están en su casa, eso también lo ve el emergenciólogo, pero el programa de emergencia y desastres en nuestro país se ha orientado fundamentalmente a un trabajo hospitalario y poco han trabajado en la parte de extrahospitalaria, de desastres, motivo por el cual todavía no podemos jactarnos de que estamos muy bien preparados para un desastre. Chile, uno de los motivos por los cuales está respondiendo mejor a esta pandemia es porque tuvo un desastre con el terremoto que tuvo y se ha organizado para eso. De tal manera que han organizado su sistema de salud, tienen buena cantidad de hospitales, tienen más recursos indudablemente, y lo que es más importante, aun cuando quieren sacar al presidente de la República, pero cuando les dicen que no salgan, se ponen máscara y no salen. Nuestra población todavía necesitamos educarla más. Probablemente la situación económica de un grupo específico de familias están muy restringidas. Probablemente eso también coadyuve, pero hay un grupo muy importante de gente que necesita educar más, yo creo. Entonces, la idea es que se llama paciente crítico, porque vamos a ver qué es manejo del paciente crítico, porque generalmente el paciente crítico lo podemos ver en la casa, en sala de operaciones, en piso, en emergencia, y es una visión, vamos a decir, más integral de lo que es la problemática de los pacientes que hacen una enfermedad crítica. El curso lo vamos a desarrollar con el doctor Freddy Hermenegildo Alvarado. Estaba como profesor designado el doctor Monti Calanche, que ha sido alumno mío y ahora es jefe del departamento de Balear, y junto con el doctor Rolín Roldán. Y él está ahora, ya estaba inscrito en el curso, habíamos organizado el curso con él, y resulta que él, como jefe de departamento de la UCI, imposible que pueda asistir porque está a cargo de la reorganización de los servicios de cuidado intensivo en el hospital. Están construyendo 2 pisos más de UCI con ambientes, con presión negativa, ventiladores, monitores, y tiene que ver la distribución de camas, de hacer la programación de guardias. Él mismo está haciendo guardias en el día, guardias de noche, de tal manera que yo tuve que aceptar que no iba a poder él asumir esta responsabilidad, y hemos tenido que asumir las clases de Freddy Hermenegildo y la doctora Lucía Mireya García. Ella ha sido ex estudiante
de la Ricardo Palma, una brillante estudiante de la universidad que siguió cuidados intensivos, se fue a España a su rotación externa, lo hizo muy bien y cuando ha regresado ya se quedó a trabajar en el Hospital Rebagliati, donde trabaja con nosotros. Una brillante chica profesional, muy competente. Tenemos 2 médicos de la Ricardo en la UCI, el doctor Raúl Tarrillo y ella. Y siempre han dejado en buen puesto el nombre de la universidad. El coordinador que soy yo, he hecho medicina interna primero, después cuidado intensivo y tengo un estudio de maestría en enfermedades infecciosas y estoy ahora coordinando el curso. He sido jefe de la UCI y ahora estamos en cuarentena. ¿Qué es un paciente crítico? Entonces, aquí esta es una definición que me parece bastante completa, es importante que la analicemos, es aquel que presenta una enfermedad aguda. O sea, no es aquel paciente que está crónicamente enfermo, con insuficiencia cardíaca, un paciente con cáncer crónico, que ha recibido quimio, que esté estable, no. Aquel que presenta una enfermedad aguda, que genera disfunción de uno o más órganos. Cuando uno dice disfunción, es que hay algún órgano que se altera. Cardiovascular, hipotensión, respiratorio, renal, insuficiencia renal, estado de conciencia del cerebro. Entonces, hay disfunción. El término de disfunción, nosotros en jerga médica de pacientes graves lo definimos como que es la palabra falla. Falla de órganos es un paciente que tiene falla hepática y en este caso ahora falla hepática aguda y que necesita de repente trasplante. Falla renal, nos referimos más a un paciente que pierde la función renal que necesita hemodiálisis de apoyo. Y cuando decimos disfunción de uno o más órganos, que pueden afectarse más de uno, o sistemas, y lo más importante, que tiene riesgo inminente de muerte, se pone en peligro la vida de un paciente sano con enfermedad de fondo, pero que tenía una buena calidad de vida y que pone en riesgo su vida. Esto requiere rápidas medidas de reanimación, diagnóstico, manejo de la enfermedad, con el objetivo de estabilizarlo y que se reintegre a la sociedad con una calidad de vida aceptable. Este último es muy importante. Y ustedes han visto los problemas éticos que a veces hay, ¿no? Hemos escuchado hace un rato, mientras almorzaba en la radio, una persona que se quejaba que su abuelito de 98 años estaba con COVID en su casa, que tiene un problema de hemiplegia y que no pueden, y que deberían llevarlo a los edificios de ATE, bueno, en este caso al edificio del hospital de ATE. Entonces es una situación un poco complicada porque sabemos que la mortalidad de esos pacientes es alta. Aparentemente no estaba con falla respiratoria, pero como lo tenía con COVID, el familiar estaba asustado, me parece. Pero esas son las decisiones que a veces uno tiene que tomar, ¿no? Y eso se va a ir aprendiendo en la medida que ustedes definan bien a qué llamamos calidad de vida aceptable, ¿no? Son problemas éticos que los van a ir conociendo poco a poco. Algo que complementa la definición que estamos viendo anteriormente, claro, es un proceso potencialmente reversible, porque que pone en peligro la vida del paciente, pero que es algo que es interesante, que él no puede mantener su homeostasis sin intervención, y le llamamos la intervención a las medidas que podemos dar nosotros. Si está deshidratado, fluidoterapia, si está con insuficiencia respiratoria, oxígeno, si está con evidencia de trombosis con anticoagulación, como se está proponiendo ahora hacer para el COVID-19. De manera que aquí es que requiere una intervención, que para mantener su homeostasis requiere intervención. Las causas más importantes de pacientes que ingresan a la UCI son los pacientes que tienen traumatismo, infección, cirugía mayor, lesión o enfermedad neurológica, una hemorragia mayor. El trauma indudablemente es clave, entra por emergencia y a veces de frente a salas y es un trauma muy grave. La infección va a depender si solamente hace un cuadro séptico o sepsis o shock séptico. Eso cada vez más temprano, cada vez se sabe que mientras más rápido controlemos la infección va a ser mejor pronóstico. En general, la cirugía mayor, y nosotros, como vamos a ver también cuando hagamos insuficiencia respiratoria, tenemos una clasificación que habla de insuficiencia respiratoria tipo 3, que no es mixta, sino simplemente es una insuficiencia respiratoria que se presenta en el paciente anciano que tiene una cirugía compleja. Pero en general, sea anciano o no,
el paciente que tiene una cirugía compleja como por ejemplo un Whipple, donde hay que hacer gastrectomía, resección intestinal, anastomosis terminal, gastroyeyunal, etcétera, dependiendo de la extensión de la resección, generalmente ya los cirujanos se han acostumbrado a hacer interconsulta UCI. Los pacientes con pancreatitis grave también van. Los pacientes posoperados de neoplasias, colectomías en pacientes que tienen enfermedad coronaria por el riesgo. En general, la idea es que ya el cirujano dice, este paciente tiene enfermedad coronaria, es hipertenso, no orina bien. Si lo opero, voy a pedir una cama en UCI urgente para que en el manejo posoperatorio, y eso se llama insuficiencia respiratoria, puede ser manejado para prevenir. Ya se habla más de prevención, y con eso se hace esas cirugías complejas y van a la UCI, ¿no? Se le va a estabilizar hemodinámicamente hasta que pase el efecto de la anestesia y llega a la UCI. Y en 24, si todo se estabiliza, el cirujano operó bien, se estabiliza la parte hemodinámica, respiratoria, se corrigen los trastornos hidroelectrolíticos y el paciente a las 24, 48 horas va a poder regresar a su piso. Las enfermedades neurológicas también, ya. La enfermedad neurológica, cada vez más los neoplasias se operan, los pacientes que hacen un ACV isquémico cada vez más en los hospitales. Hay comités de enfermedad neurológica para hacer trombolisis para el paciente que hace infartos cerebrales. Dentro de poco, así como en el infarto se hace angioplastía en los hospitales grandes y algunas clínicas, probablemente también los pacientes que hacen un ACV isquémico van a poder ser trombolizados más frecuentemente. Existen ya grupos de trabajo que están elaborando protocolos, que están trabajando este tema. Por lo tanto, esos pacientes que post-procedimiento van a UCI por el riesgo de sangrado para controlar mejor la anticoagulación que a veces se le tiene que dejar. De igual manera, el grupo de pacientes con hemorragia mayor, este paciente con hemorragia mayor generalmente viene por sangrado, por trauma, herido de bala o por hemorragia digestiva y alta. Les decía al grupo anterior que los gastroenterólogos han avanzado mucho en el manejo de las hemorragias digestivas, por ejemplo. Ellos con sus estudios endoscópicos y con todos los procedimientos y técnicas que hay ahora desde el punto de vista endoscópico, tanto de endoscopía alta como endoscopía colónica, ellos ya controlan las hemorragias y de 100 pacientes que antes iban 80 a sala de operaciones, ahora realmente puede ser unos 40, 30% nada más, que el endoscopista no puede controlar el sangrado. De tal manera que estos pacientes van a la UCI, pero cada vez con menos frecuencia, y usualmente que en los hospitales grandes hay las unidades de hemorragia digestiva, donde es como una unidad de cuidado intermedio. Controlan el sangrado, le hacen endoscopía, le pasan componentes sanguíneos y ocasionalmente van a la UCI cuando se complican más. Uno de los jefes de la UCI me decía, pero yo tengo la unidad de cuidado intensivo con menor mortalidad en el mundo, me decía a mí. Digo, pero claro, si cuando se chocan más me lo pasas a mí, a la UCI, el segundo C. Entonces, sí, lo que pasa es que funciona como una unidad de cuidado intermedio, le decía al coleguita, al gran amigo. Y todas estas condiciones, en trauma, infección, cirugía, lesión o hemorragia, pueden ir a una insuficiencia respiratoria y al shock. Nosotros le llamamos shock hemodinámico, independientemente de la causa. Y siendo el 50% de los ingresos a la UCI la falla respiratoria, en este caso la insuficiencia respiratoria, y el shock hemodinámico, por estas múltiples causas de ingreso a la UCI. Otro dato interesante que tiene que ustedes tenerlo claro, es que cuando cualquiera de estas condiciones, infección, trauma, sepsis, cirugía, hemorragia, se instala en un paciente, si uno lo corrige rápidamente, probablemente con el control de la presión, pulso, diuresis, etcétera, uno corrige el sangrado en hemorragia digestiva rápidamente, no va a ir a la UCI. ¿Va a desencadenar una respuesta inflamatoria? Sí. Y aquí trata de mostrarles esta agresión inicial de esta gráfica, que cuando hay un trauma, una infección, sangrado, etcétera, una infección viral como la que estamos viendo ahora en Lima o en el mundo, genera una respuesta inflamatoria donde hay liberación de citoquinas proinflamatorias y también antiinflamatorias para controlar el proceso inflamatorio. Ante esta situación tiene que haber una respuesta. Si lo corregimos tempranamente, la respuesta del paciente puede ser adecuada. Si se corrige adecuadamente, si no hay factores de riesgo en este paciente, este equilibrio entre proinflamatorio y antiinflamatorio se estabiliza. Y hay una respuesta adecuada, se limita la respuesta inflamatoria progresivamente. Y si hay una reserva funcional óptima, indudablemente el paciente se cura de la enfermedad. Como ocurre en el 80% de los pacientes con COVID-19. Ingresa el virus,
da síntomas, en la mayoría, 80, desde 80% poco síntoma, o el síntoma es leve, una respuesta inflamatoria, se le da oxígeno si es que necesita, va al hospital, se controla la temperatura, se corrige ese oxígeno y se le hidrata adecuadamente, porque ningún tratamiento ha demostrado que disminuye la enfermedad hasta ahora. Y con esta corrección temprana en este COVID es adecuada y en la mayor parte de pacientes limita su interferón alfa, que es el clave inmunológico para controlar la infección viral, limita la inflamación y se cura. Un problema sucede cuando esa agresión inicial se corrige tardíamente. Y una de las causas que probablemente se tiene mortalidad alta en nuestros pacientes muchas veces, especialmente cuando ingresan a UCI, porque llegan tardíamente a la UCI, o porque vienen tardíamente al hospital, o porque llegando al hospital no hay camas suficientes en las UCIs. Entonces llega tardíamente y esa respuesta inflamatoria y antiinflamatoria persiste, se hace más intensa en algunos pacientes por aspectos de la genómica de los pacientes. O sea, hay pacientes que tienen predisposición a generar una respuesta inflamatoria muy severa con infecciones leves. Ustedes ven a veces ancianitos con infecciones por gram negativos, infecciones urinarias, a veces gente joven o mujeres jóvenes con infecciones a vías biliares, que un shock más severo que el anciano. Entonces, mucho depende también de la respuesta inflamatoria individual. Esa corrección tardía hace que esa respuesta sea inadecuada, más respuesta inflamatoria, se presenta en disfunción de órganos. Ya el proceso inflamatorio no se localiza en el foco inicial, sino puede haber un cuadro séptico, ictericia, disfunción renal, un paciente sangra, hace shock, hemorragia, no se controla, hace hepatitis isquémica, insuficiencia renal. Entonces hay disfunción de órganos y se perpetúa generando focos secundarios de proceso inflamatorio y se genera una respuesta, un mecanismo de autoperpetuación de ese proceso inflamatorio, y que a veces, a pesar de que yo le doy el antibiótico adecuado y yo lo opero de un abdomen agudo sacándole y limpiándole la pus, ese proceso inflamatorio se perpetúa, se independiza la respuesta del tratamiento, sigue la inflamación porque ese paciente tiene tiene una reserva funcional inadecuada y porque tiene factores de riesgo, y ese proceso, esa disfunción de órganos se perpetúa, no se estabiliza, no logra controlarse y puede llegar la muerte en esos pacientes. Y es lo que pasa en el 15%, en el 5% que se ha establecido hasta ahora, por lo menos, en los pacientes con COVID. Llegan tarde, tienen diabetes, tienen hipertensión, son obesos mórbidos, y esos pacientes tienen una alta probabilidad de muerte cuando se ingresa este virus, que conocemos muchas cosas desde el punto de vista epidemiológico, pero falta conocer aún más por qué afecta a estos pacientes y a los niños los deja libre. Parece ser que tienen receptores AC2 inmaduros y su sistema inmune no genera tanta respuesta inflamatoria aparentemente como el adulto, pero creo que los receptores son los que juegan ahí un rol importante. El sistema inmune, acá ven ustedes un fagocito, el linfocito, el natural killer, que parte de la inmunidad innata, y que esta diapositiva trata de mostrarles que esta respuesta inmune ante la infección o ante otros factores no microbianos y microbianos generan, dependiendo de factores genéticos, una respuesta del huésped que al final va a controlar o no controlar la enfermedad. Por eso es que seguramente, les decía yo al grupo anterior, en unos 5 a 10 años, cada uno de nosotros va a poder ir al hospital o a un laboratorio privado y decir, dame mi genoma, a qué gérmenes soy sensible. Y a algunos les va a salir que tienen receptores para la interleuquina 6 anormalmente inflamatoria, y unos toll-like receptor 4 que les va a generar, a ser más sensibles a este tipo de infección. Entonces, hay factores que llamamos acá polimorfismo genético, cuando tenemos que hablar de la predisposición genética a que esa respuesta inflamatoria se perpetúe, y eso no lo conocemos todavía. Y eso, yo uso esta diapositiva para decirles que cuando ustedes vean un paciente que tiene una infección, un trauma, etcétera, siempre tenemos que esperar, ya le hemos empezado tratamiento, hay que esperar 48 72 horas a ver cómo evoluciona. Porque definitivamente no sabemos que si a pesar del tratamiento sigue el proceso inflamatorio, el paciente puede ir mal. Nosotros hemos tenido pacientes con shock séptico, tenían una infección en las vías biliares, pero seguían hipotensos. Cuando le hacemos una eco, le hacemos un electrocardiograma y tiene encima que tiene un shock, un infarto de miocardio simultáneo. Entonces, hay disfunciones de órganos que se presentan dependiendo de la severidad, de los factores de riesgo, que uno tiene que saber informar al familiar, tener en la cabeza que esto que ocurre en el trauma, en la infección, en el sangrado,
en el paciente que recibe quimioterapia por una neoplasia existe que hay una respuesta inflamatoria que puede controlar por mecanismos proinflamatorios y antiinflamatorios del trauma, pero también hay un grupo de pacientes en los cuales si no si no se dio con el antibiótico apropiado o de repente llegó tardíamente o no se operó del abdomen agudo rápidamente, ese proceso inflamatorio se dispara por su lado y genera una disfunción múltiple de órganos que habrá que darle soporte indudablemente, pero que también podría llevarlo a una evolución no adecuada. Muy bien, entonces, a ver. ¿Está claro hasta ahí? ¿Me han escuchado todos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, a ver. Patricia Vanessa. Patricia Vanessa. Sí, doctor. Hasta ahora, ¿qué has entendido de lo que es un paciente crítico? Un paciente crítico generalmente va a tener falla de algunos órganos y por ello, conociendo la fisiopatología de la enfermedad, pueden tomar un mejor tratamiento, una mejor estrategia terapéutica para el paciente. Mireya Soledad, ¿algo que agregar? Doctor, ya, que cambiando lo que yo había pensado, que solamente el paciente crítico lo veíamos en emergencias, pues también se ve a un paciente que está en casa o puede estar hospitalizado, ¿no? Y se descompensa. Este paciente presenta una enfermedad aguda y que va a generar una falla, una disfunción de un órgano o más y inminentemente va a llevarle esa falla, puede ser a la muerte si no se actúa rápido en el paciente. Marjorie del Rosario. ¿Qué dice Marjorie? ¿Algo adicional? Bueno, que es un proceso agudo, también que mayormente son los pacientes que llegan por una sepsis, por hemorragias, por daño neurológico, y bueno, eso es lo que tengo que agregar, ¿no? Héctor Ulises Rati, ¿algo más? Sí, doctor. Dígame, te escucho. Aparte, bueno, que aparte de traumatismos, también hay lo que son daños neurológicos y también que también el daño, los pacientes críticos no solamente llegan o sea, no llegan solamente de emergencias traumatizados, depende también del traumatismo, depende del traumatismo si es muy grave, y también bueno, eso es lo que quería agregar. Ay, Héctor Ulises. Es que Ulises, ¿no? Sí, Y eso que tú has vencido al romano, así que ya. Geraldine Miriam, ¿algo más? Bueno, como habían mencionado, es un proceso agudo con falla de varios órganos. Generalmente también tenemos que ver la respuesta de cada persona, ¿no? Hay pacientes que sí se les da tratamiento y pueden que se recuperen favorablemente y otros que no, y tenemos que ver también el tiempo de evolución para ver si ha respondido adecuadamente al proceso, ¿no? Al tratamiento que se le ha dado al paciente. Franca Fiorella de los Ríos, gracias, hija. Franca Fiorella, ¿qué dice usted? Ya, doctor. Usted también mencionó algo de que los pacientes críticos son potencialmente reversibles. Por eso que necesitamos acciones rápidas. Aparte, usted también mencionó que cuando estaba explicando su esquema,
Por ejemplo, cuando nos llega un paciente crítico, lo que tenemos que hacer es ver sus funciones vitales y de acuerdo a eso podemos saber si es que está respondiendo bien o está respondiendo mal. Y ya con eso podemos tomar medidas para que se haga una corrección temprana para poder evitar, ¿no? que pueda llegar a lo que es la muerte. Y aparte mencionó lo que eran los polimorfismos genéticos. Muy bien. David Orozco, perdón, David Medina. Ok, doctor, básicamente, como concepto del paciente crítico, lo que yo he podido sacar de sus diapositivas es que son generalmente pacientes que presentan una enfermedad aguda. Esto lleva consigo a que pueden atender de 1 a 2 órganos en una disfunción orgánica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como médicos? Es intervenir rápidamente en la reanimación y el diagnóstico de esta enfermedad. Aparte de eso, de estabilizarlo, veo la manera de cómo se reintegra el paciente a una calidad de vida estable para posteriormente que el paciente siga su vida, ¿no? Muy bien, David. ¿Qué dice? Ay, a ver. ¿Qué dice Brian José? ¿Está Sí, Brian? doctor, ¿O no está bueno, Brian? sí, aquí, doctor. Bueno, aunando a lo que dice Davis, también, bueno, como dijo, ¿no? Es un paciente que presenta una enfermedad aguda, que también va a requerir medidas rápidas de reanimación, diagnóstico y con todo el objetivo para poder estabilizar al paciente y darle una calidad de vida aceptable, ¿no? Dice Ángela Roncal. Ángela. Ángela. Doctor, creo que me parece que tuvo problemas con la conexión porque salía que se estaba reconectando. Las debía poner, sí, cliqueabas ahí y te reconectabas. ¿Que no has escuchado nada de la clase? Hola. Soy Franca, sino que le estoy diciendo que Ángela al parecer ha tenido problemas con su conexión porque se veía que ella estaba tratando de reconectar. Sí, y Geraldine está escribiendo que puso, mi compañera está teniendo problemas. Y eso quiere decir que está teniendo problemas. ¿Por qué? Porque la conexión es mala donde ella está. Doctor, buenas noches. Mi compañera sí escuchó la clase completa, pero ahorita recién se le ha ido su conexión. Está intentando ingresar. Franca, dale mi celular que me llame. A ver. Ya, doctor, ahora se lo pongo. Bueno, pero es que si tiene problemas, para eso existe la manito que me dicen. Ya entró de nuevo. Ah, Ya ingresó. por eso tiene la manito donde ustedes tienen que decir, tengo problemas con la conexión y me avisan ustedes y tengo. Doctor, Ángela se conectó. Ángela está conectada. A ver. Ángela Roncal. A ver, Ángela, cuéntame. Doctor, buenas noches, se me acaba de ir la señal. ¿Qué preguntó? Disculpe. Pero has escuchado toda la clase. Sí, pero pensé que había hecho una pregunta específica. Sí, he hecho una pregunta. La pregunta era, ¿cómo conceptualizas tú el paciente crítico de todo lo que he conversado? Bueno, es aquella persona en la cual sus funciones vitales se van a encontrar gravemente alteradas, va a haber una disfunción de diversos órganos, tanto renal, vamos también a encontrar a veces a pacientes si vienen por una hemorragia con una inestabilidad hemodinámica y tenemos que actuar, ¿no? Es por ello que
tenemos que tener muy en claro estos conceptos, porque vamos a tener que tomar decisiones en algún punto de nuestra carrera. Todos los días. ¿Mm? Todos los días. Voy a ver pacientes Sí, todos los días. doctor. Ya muy bien, Ángela. Aida, de Verdi. A ver. Bueno, apaguen sus micros, por favor, porque parece que Verdi está tocando la traviata. ¿Algún problema, Aida? Sí, doctor. ¿Has escuchado la clase, Aida? Ya, Aida, os estaba preguntando, si tuvieras que decir en 2 palabras qué has entendido de la primera parte de lo que es un paciente crítico, ¿cuáles serían las frases más importantes de lo que he mencionado?
Doctor, disculpe, ¿está hablando? Porque creo que su micro se le ha apagado. ¿Ahora ya? ¿Listo? Sí, ahora sí se me escucha. ¿Escuchan? Sí. Sí, les decía que los temas fundamentales del paciente crítico se han elaborado, se han presentado ahí y que la última clase que es de COVID es un paciente que nos va a permitir integrar toda la información de todo el capítulo, porque el paciente puede venir en falla respiratoria, con shock, en falla renal, con pacientes con trastorno de coagulación, con trombosis, con ACV, con problema neurológico, etcétera. Otra cosa que les decía, que les vamos a adicionar a la presentación, que vamos a tratar de que sea breve, incluido a veces un video, la lectura crítica de un artículo de revisión, para que ustedes lo lean, y la clase más que así como expositiva, que sea más de discusión. Ustedes revisen, y aquellas dudas que tengan las vamos a aclarar, pero la idea es que lean para poder discutir y que enfrenten, vamos, en este caso, más que mi pregunta, mi cuestionario, lo que yo les haga en las clases, que tengan una idea más o menos completa y seguramente van a necesitar que hagamos alguna explicación sobre el tema, pero me parece que si ustedes revisan las diapositivas y leen el artículo, van a tener una idea más clara de cómo enfrentar a los pacientes, de los temas que vamos a revisar. El otro, que de todas maneras vamos a adicionar un video de los procedimientos. Las clases van a ser más participativas de discusión, más que positivas, aclarar conceptos. Usted me va a decir, doctor, pero no entiendo esta parte. ¿Y cómo se hace por qué la fisiopatología de este síntoma? ¿Y por qué ocurre si se hace tratamiento temprano? ¿Me entiende? Entonces yo creo que es la mejor forma de sacar conclusiones de un tema en medicina cuando se presenta un caso, por ejemplo, también. Maniobras con material que no vamos a disponer porque no vamos a poder ir a la universidad a tener, pero en domicilio, a ver, vamos a tener que, como decimos más abajo, participación de la familia, el tensiómetro tiene que tener ustedes, el estetoscopio también, todos tienen tensiómetro y estetoscopio, ¿no? Me imagino. El termómetro. Traten de conseguir su tensiómetro y estetoscopio. El estetoscopio me parece que deben tener. El oxímetro de pulso también lo pueden tener. Si ustedes todos tienen celular, ¿no es cierto? Se van a Google Play, ponen oxímetro de pulso y les sale como 7 tipos de oxímetro para bajar un app y ponen el dedo en la pantalla y les mide su oximetría para poder conversar qué cosa, para qué sirve y cómo funciona. La otra estrategia es presentarles casos clínicos y sobre el caso clínico discutir orientado a los problemas. ¿Tiene shock? ¿Tiene falla respiratoria? ¿Tiene falla renal? ¿Trastorno de coagulación? ¿Es un proceso viral, bacteriano? ¿Le daremos antibióticos? Todos esos temas vamos a conversar. Y como hemos insistido desde el inicio, evaluación de las funciones vitales, porque eso es clave para poder discernir el paciente estable del inestable. Establecer los diagnósticos orientados a problemas. En emergencia y en UCI siempre usamos el ABCD, que es vía aérea, como el mismo esquema que se usa en pacientes con paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo está la vía aérea? La vía aérea está patente, el breathing, BDB, está ventilando adecuadamente, la circulation está bien, la circulación está a presión, pulso, un buen llenado capilar, gasto cardíaco bueno, y el estado de conciencia. Probablemente lo último sería la isquemia. Pero entonces ese ABCD es muy importante porque rápidamente les dice a ustedes que haga un paciente, poder discernir cuando tenga que estar a cargo de una emergencia o tengan pacientes quirúrgicos, cuáles están inestables y cuáles están estables. Y la última, Glasgow también para evaluar la severidad de la enfermedad, ambos sistemas de puntuación. Y por último, la última parte de la ponencia, vamos a hablar un poco de Martín Tobin y cómo él es un médico que es un extraordinario intensivista que ha trabajado mucho en ventilación mecánica, es un líder en este tema, ya tiene su edad, pero sigue escribiendo, sigue viniendo al Perú a darnos charlas y cómo pensamos los médicos cuando vemos un caso, eso me parece muy importante. Las funciones vitales, la presión arterial, no se olviden de que cuando hagamos shock, vamos a insistir en esto, pero que los equipos que uno usa en los hospitales a veces no le dan la calibración y el mantenimiento adecuado. Entonces, cuando uno toma la presión arterial, también tiene que tocar el pulso, porque
No puede ser que el paciente tenga 90-50 y el paciente está con un pulso saltón intenso. Y a veces es porque el tensiómetro está descalibrado, a veces porque el monitor que toma la presión no invasiva está descalibrado y eso no tiene que ver bien. Un buen examen de pulso, la frecuencia cardíaca con el estetoscopio, la frecuencia respiratoria, la temperatura, usualmente les dicen, está con 36,5, pero eso de repente dice 37, y es una temperatura oral y el paciente está hiperventilando. Pero le ponen axilar y tiene 37,2, 37,5. Ya saben que eso es 5 más, 5 o un grado de temperatura más en el recto, entonces sí está con fiebre. La saturación periférica también, y el monitoreo electrocardiográfico también es importante, ¿no? Esto que estamos viendo es la tomografía, el examen clínico y la historia clínica debe hacernos plantear qué posibilidad diagnóstica. No hay ninguna tomografía, resonancia bioquímica que nos haga el diagnóstico de nada, porque todas las pruebas, como ustedes pueden ver, inclusive el PCR para el COVID-19 tiene su sensibilidad y especificidad que no es 100%. La prueba de anticuerpos no es 100%, depende cómo se toma, depende de qué etapa de la enfermedad, de manera que ninguna prueba es diagnóstica definitiva, a no ser un cultivo y un paciente con cuadro clínico, porque yo tuve mi jefe que tenía un poco de malestar, se fue a su casa, bueno, tómeme un me cultivo porque me está dando un poco de escalofrío, pero tiene un germen multiresistente en sangre y con un panadol se le pasó. Entonces sí tenía infección. Pero lo que voy es que los exámenes auxiliares no hacen diagnóstico de nada, porque ese patrón que están viendo ahorita lo puede dar una influenza, lo puede dar un paciente con una infección, con una congestión pulmonar, un paciente que tiene ciertas características diferentes, pero puede ser una bronconeumonía. Ustedes ven nódulos ahí múltiples por una bronconeumonía bacteriana. La placa, la tomografía inclusive no hace diagnóstico de nada, pero lo único que me dice es que está inflamado. Y ustedes van a ver con el curso que vamos a hacer, que les vamos a presentar algunos procedimientos para que ustedes aprendan a desplazar la mandíbula hacia cómo se adelante intuba, y por abrir ejemplo. la boca del paciente con la mano derecha. El mango dirigido hacia la derecha del paciente y la hoja en la comisura derecha. La lengua debe quedar completamente desplazada hacia la izquierda por la rama. Todo eso lo vamos a discutir con paciencia. Conecta al circuito y se empieza a insuflar los pulmones. Con una máquina de anestesia, pero entonces todo esto lo vamos a... Luego se ausculta el ápice pulmonar derecho. Todo esto lo vamos a ver, la intubación, la maniobra de Heimlich también. Para prevenir la asfixia cuando se bloquean las vías respiratorias de una persona demasiado pesada para respirar. Maniobras exitosas. Controla para ver si ha recuperado la respiración normal. Entonces, cuando hagamos obstrucción de vía aérea, le vamos a hacer las maniobras, le vamos a dar video. Vamos a hacer para qué sirven los monitores que vemos en emergencia. Cuántos parámetros hay que controlar, cómo se enciende, cómo se apaga, cómo se toma la presión no invasiva. Qué cosas son todas esas ondas que uno ve en los monitores. Pulso, ¿no? Ese es el electrocardiograma, esta es la frecuencia respiratoria. ¿Y para qué sirve? Eso lo vamos a ver en la práctica, con videos, que me parece que vamos por lo menos a hablarles un poco de lo que es el manejo de las trombos y las trombosis arteriales y venosas. Pacientes con infarto, la angioplastía. Cuando hay sangrado masivo también nos va a ayudar esta gráfica para ver qué grupo sanguíneo le puedo dar a un paciente con grupo A positivo o A negativo. Eso también lo vamos a discutir cuando hagamos hemorragia, sangrado. Si el paciente necesita oxígeno y no responde bien, por lo menos para que tengan una idea de lo que es la ventilación no invasiva. Later settings. This video will review another common non-invasive and that both BPAP and CPAP to improve out nasal pillows generally cause less No invasiva nasal, no of the invasiva mouth, máscara muscle facial. or ST measurement of arterial blood gases Y una muestra de gases and respiratory arteriales. pressure alarm threshold. Respiratory Gas pressure. after 30 minutes to determine whether Digamos, cuando viene un paciente con dolor torácico, a ver, This is a video in clinical medicine from the New England Journal of Medicine. a ver.
Héctor, Ulises, Sí, doctor. si alguien viene con dolor torácico, ¿cuáles son las posibilidades? Las posibilidades de diagnóstico. Sí. O la- Dolor torácico. dolor torácico, si tiene una angina, puede que sea un infarto. Ya. El otro también puede ser que tenga alguna lesión en la parte costal, algún Ya. traumatismo. También puede ser eh, puede que también sea un edema pulmonar. Ya. A ver, ahí nomás. A ver, Aida Lilo, ¿te está escuchando? Aida Lilo, Stephanie. ¿Me escuchas? Sí. Mal tu conexión, entonces. Ya, deja de ahí nomás. No te preocupes, vamos. Sigamos viendo. Quería ver que estaba funcionando, ¿no? Entonces, este es un video que trata de mostrarle el monitoreo de un paciente con un infarto de miocardio. A ver. Patient on the basis of ECG data, the clinician El should EKG. enlist the help of more seasoned clinicians when appropriate. Alcohol wipes eyes the appearance of artifact ¿Cómo se toma el conform to the EKG? color. For patients with a pacemaker, you may need to select settings Colocación de un specific marcapaso. to the pacemaker to decrease the possibility unprecautions used by motion can also cause artifacts. To minimize the occurrence of artifacts, place the electrodes on areas where there is minimal muscle movement, such as on the torso near the limbs. Esta última parte de la presentación me gustaría que le tomen atención porque creo que se tiene que volver a cambiar los paradigmas de la medicina moderna, hemografía, ecografía, bioquímica, enzimas cardíacas, EKG, eco, tomografía, resonancia y al final no hacen el diagnóstico. Entonces este es un artículo que nos muestra un profesional que es el doctor Martín Tobin. Es un investigador muy reconocido en la medicina crítica, ha escrito muchos libros de ventilación mecánica y es un filósofo. Este es un último artículo que escribió en el 2019. Miren, Clinic Chest Medicine sigue escribiendo, sigue produciendo y sigue haciendo pensar a los médicos que tenemos que trabajar mejor. Acá está un poco en inglés, pero dice, el diagnóstico de los expertos cuando sospechan los desórdenes están basados en el patrón de reconocimiento y en forma automática de su conocimiento almacenado en su memoria. Los expertos hacen decisiones basadas en su intuición, más que un razonamiento analítico consciente. Intuición es el fruto de años de aprendizaje de libros, razonamiento analítico y práctica clínica. Este es el doctor Martín Tobin. Estamos ahí con él, en un curso que tuvimos suerte de participar también. Y estar con él es como estar, pues, con William Shoemaker, con una autoridad de medicina intensiva. Es un médico intensivista, investigador, filósofo y reconocido por sus textos de medicina intensiva y en especial de ventilación mecánica. Pero esta parte importante, miren ustedes, considera que el examen clínico, la historia y el conocimiento de la fisiología y fisiopatología es lo que va a permitir una medicina más apropiada y con menos errores, más personalizada. Le decía al grupo anterior también, si ustedes entran ahorita, entran al Google y buscan medicina personalizada, personalized medicine, hay una cantidad tremenda. ¿Por qué? Porque ya se sabe que hay pacientes coronarios que no puedes darle determinados medicamentos, quienes son sensibles o no a beta-adrenérgicos, y se refiere fundamentalmente a ese tema de la respuesta individualizada, que cada paciente va a responder diferente. Y ustedes por eso en reumatología le decía, algunos mejoran con aspirina, otros les dan naproxeno, y de tal manera que eso es una respuesta muy individualizada y no guiada por exámenes auxiliares y guías clínicas que a veces se generaliza el tratamiento. Las guías clínicas son muy importantes para ordenar, pero uno debe individualizar el tratamiento porque cada paciente responde diferente. La insuficiencia cardíaca igual. Hay pacientes que tienen, la droga más importante para manejar el shock hemodinámico cualquiera es la epinefrina. Pero si el paciente tiene bradicardia,
puede ser útil, o sea, la dopamina va a ser mejor para él. Pero ese conocimiento de fisiología uno tiene que saber cuál es el efecto de cada medicamento, y por eso es importante estudiarlo. Le escuché una charla el año pasado, septiembre del 2018, 19, el 18, a fines del 18, y él hace esta presentación y dice, el conocimiento y la sabiduría está lejos de ser lo mismo, es decir, no tienen conexión el conocimiento y la sabiduría. Y esto lo escribió hace mucho tiempo, si ponemos para acá, Don William Cowper, lo escribió Don William Cowper en 1731, dice, el conocimiento y la sabiduría, lejos de ser uno, a menudo no tienen conexión. El conocimiento aviesa en la cabeza con pensamientos de otros hombres. Por ejemplo, ahorita ustedes están adquiriendo un cierto conocimiento de lo que es el paciente crítico porque yo se los estoy dando, porque yo lo aprendí en mis años de experiencia, porque yo he leído, he revisado mi tema, es lo que me he dedicado toda mi vida, mi pasión, y dice, y habita en la cabeza con pensamientos de otros hombres. Yo aprendí, así tengo conocimiento porque aprendí otro, pero dice, pero la sabiduría está en la mente atenta a sí mismo. Para él, cuando ustedes observan un paciente que no cumple las condiciones diagnósticas y hay algo que les llama la atención y de repente descubren algo que no está descrito o que por la observación y la persistencia y no generarse siempre que todo es protocolizado, ¿okay? Sino que cada paciente responde diferente, ustedes pueden hallar, por ejemplo, que los pacientes con pancreatitis pueden tener una paniculitis en la planta de los pies o en las manos. Y que a veces uno trata de hacer como si fuera celulitis y lo que tiene es dolor abdominal más esa celulitis. Si uno no lo estudia y no se lo graba en la cabecita, ese conocimiento se pierde. Entonces hay que hacer siempre ejercicio y como dice ahí, la sabiduría está en poder observar aquello que intuitivamente sospechas. Esa sospecha clínica no hay que hacerle perder valor, es la experiencia que ustedes van a ir ganando viendo pacientes, cuando vean pacientes con infección urinaria, cuando vean con neumonía, con pacientes, si van a ser cirujanos la mayoría, cuando vean abdómenes agudos, rápidamente ustedes le ponen la mano, no, ese es abdomen, entra sala. Y eso no tienen que pensar mucho, siente que hace rebote positivo y ese paciente va a sala. Miren, y dentro de su presentación él muestra un cerebro donde hay un conejo que es rápido y una tortuga que es más lenta. Y dice, el sistema 1 opera automáticamente y rápido, con poca o ningún esfuerzo y sin control del sentido del voluntario. O sea, el sistema 1 es automático, rápido, con poco, sin un esfuerzo y sin control voluntario. El sistema 1, dice, se encuentra con dificultades cuando le hacemos una pregunta, por ejemplo, 17 por 23. Llama por ayuda al sistema 2. Pregunta por mí, llama por ayuda al sistema 2. ¿Cuál es el sistema 2? El sistema 2 es un sistema esencial para las tareas que involucran comparación, elección, un razonamiento ordenado. Es más, la visión de es ser fría, analizar fríamente las cosas en forma lógica y analítica. Y de otro lado, dice, sus operaciones están asociadas con una oleada de atención muy consciente. O sea, este es un raciocinio analítico, esencial, frío, que surge con una atención consciente. Y pone ahí un conejo grande y una tortuguita atrás. Dice, el sistema 1 es increíblemente rápido, intuitivo y sin esfuerzo. Es lo que ustedes van a ir adquiriendo, esa experiencia de ver pacientes. Ustedes ven cómo mira, me da la impresión que está ansiosa, dicen ustedes, me da la impresión que está deprimida. Si no está respirando bien, la veo algo pálida. Y esos son datos muy importantes que hay que valorar. O sea, no lo pierdan, no desperdicien esa capacidad de observar a la gente y decir, mira cómo está caminando, no es el movimiento coordinado de los brazos, debe estar tomando antipsicóticos, por ejemplo. Entonces, el sistema 2 es un trabajo lento, de formación de juicios, basado en un pensamiento consciente y racional deductivo. El gran error, dice, los doctores pensamos que empleamos mayormente el sistema 2, pero realmente todos los humanos usamos el sistema 1, que es más propenso a errores para la mayoría de nuestras actividades.
es muy probable que usemos, él nos dice, y él no lo propone porque a él se le ocurre. Hay un ganador de premio Nobel y dos psicólogos, neuropsicólogos muy importantes que han analizado esto, cómo piensa el médico, y más o menos concluyen que tenemos un sistema rápido y un sistema lento en el sistema nervioso cuando analizamos como médicos para llegar a un análisis de los pacientes. Y no solamente eso, sino, por ejemplo, acá ustedes ven que el mismo doctor está analizando y coloca el dedo para ver si el cuerpo del esternocleidomastoideo se contrae o no, si está haciendo esfuerzo para hacer una insuficiencia respiratoria, si contrae los músculos accesorios. Ahora casi nadie le toca los músculos, al contrario, mientras menos se toca mejor, dicen nada. Y los cirujanos tienen que aprender a que no se puede perder el examen del paciente, mirarlo, si está bien, no. La inspección de la fosa supraesternal para ver si está respirando bien, esa profundización habla de la severidad de la insuficiencia respiratoria. Y con la colocación del dedo acá, si el cartílago tiroide se mueve, si está lateralizado para una telectasia, etc. Con esta COVID-19 ha escrito un artículo muy interesante. Dice, si el paciente tiene una hipoxemia oculta y aparentemente viene respirando tranquilo o respirando medianamente bien, ustedes tienen que examinar si hay contracción de los músculos intercostales, si hay contracción de los esternocleidomastoideos, y si hay gran esfuerzo respiratorio, ese paciente hay que hospitalizarlo, observarlo, porque puede necesitar ventilador. Entonces, él no solamente eso, sino dice, hay que observar los espacios intercostales para juzgar la presencia de esa depresión inspiratoria de los espacios intercostales cuando hay gran trabajo respiratorio, porque les informaré que ese esfuerzo respiratorio grande que hace el paciente cuando está inflamado y no lo corregimos, lesiona el pulmón. Eso se llama spontaneous, en este caso una injuria pulmonar por la respiración espontánea. Eso detectarlo habla de la severidad del problema, y aquí uno tiene que además observar si hay un movimiento paradojal de las costillas durante la inspiración, que significa que el diafragma, especialmente de las inferiores, está en desventaja y está aplanado y no puede respirar adecuadamente. Un paciente con hilio por eso no respira bien, un paciente con EPOC tiene los diafragmas horizontalizados y por eso no hay una buena contracción. Entonces no podemos dejar de perder eso que esto está haciendo el doctor en 2019, porque es Y algo que es importante, que es clínico, dice, hay que estar respirando subrepticiamente al paciente. ¿Estará simulando o no ese paciente que hace polipnia? Entonces, inclusive hace recordar es de que a veces los pacientes simulan y están pensando que el paciente tiene problemas graves cuando lo que tiene es un problema neuropsiquiátrico de repente, ¿no? Y miren, esta observación que él hizo ha planteado, porque los que han hecho investigación con el COVID-19, realmente tiene una lesión pulmonar muy particular. Aparentemente el pulmón no está tan lesionado al principio, al final ya hace un edema pulmonar no cardiogénico como un distrés. Pero este análisis clínico que él hace, estas estrategias para el COVID-19 severo, dice, algunas simulan, la presentación simulan un edema pulmonar de la altura, en oposición al distrés respiratorio. O sea, no cumple todos los criterios del distrés. Para algunos cumple algunos criterios de edema pulmonar de la altura. Y los nuevos tratamientos en las guías de este COVID, dice que el objetivo, como antes decíamos, debe mantener una saturación de 90 o más. Ellos dicen que ahora piden menos de 90, porque como hay hipoxemia oculta y lo tolera, no vamos a intubar a todo el paciente que tiene hipoxemia. Habrá que evaluar el trabajo respiratorio, si el paciente está reteniendo CO2, una serie. Pero nuevamente, el examen minucioso clínico, él ha establecido que hay que evaluarlo antes de meterlo a máquina. Tampoco tardíamente. A las primeras evidencias de que ese trabajo respiratorio es importante, a máquina. Por lo tanto, tenemos que evaluar la función respiratoria, la fisiología. Si responden a fluidos los pacientes que hacen hipotensión, porque la sobrecarga de fluidos cuando el paciente está hinchado, con quemosis, con gran edema en miembros superiores e inferiores, también es deleterio. Y que tenga un gasto cardíaco adecuado. Miren ustedes, las presiones de llenado, el llenado capilar, la presión arterial, la perfusión cutánea, el estado mental, todos estos son datos clínicos. El lactato en sangre sí es una prueba que uno pide en el laboratorio. La frecuencia cardíaca es otro dato clínico. El EKG, una prueba simple pero importante. De manera que muchas de las cosas que nosotros evaluamos para evaluar el output cardíaco y ver cómo está funcionando la función cardíaca para mantener el contenido de oxígeno de los tejidos. Porque al final, el objetivo en el paciente crítico de todo lo que estamos conversando es que haya un transporte de oxígeno y una llegada de oxígeno adecuado a los tejidos.
Si está hipotenso, si está en shock, si está sangrando, si tiene infección, si tiene trauma, si tiene una cirugía cardíaca compleja, si tiene una cirugía abdominal. Todo es estabilizarlo desde el punto de vista hemodinámico, respiratorio, electrolítico y metabólico para que la mitocondria tenga la suficiente cantidad de oxígeno y no que esté con déficit o déficit de oxígeno y que llegue a activarse la respuesta inflamatoria y que perpetúe esa respuesta inflamatoria, que haga disfunción de órganos progresiva y aparezcan al final falla orgánica múltiple con fenómenos apoptóticos en todos los tejidos y la muerte. Y lo mismo sucede con el paro cardíaco, le decía al grupo anterior. Uno tiene que hacer un reconocimiento precoz, temprano, para prevenir la parada cardíaca, claro. El 85% de pacientes que hacen paro cardíaco tuvieron las últimas 8 horas algún trastorno, o de conciencia, o de ritmo cardíaco, o de frecuencia respiratoria. De manera que ahorita existen monitores en algunos hospitales, no acá, que detectan si alguna de 10 funciones vitales está alterada, empiezan a sonar alarmas al sistema de puntuación, porque la taquicardia, la bradicardia, la disminución de frecuencia respiratoria, la hipotermia, incluido algunos hospitales como están informatizados, incluyen si la creatinina subió, si hay hipoxemia en los gases, y hay sistemas de alarma que están interconectados para detectar tempranamente antes que haya paro cardíaco. Lo que es equipos de respuesta rápida de los hospitales que hay en el mundo se han generado cuando y equipos que van a detectar a ese paciente e informar, oye, este paciente está totalmente recuperable, está haciendo arritmias, hay que llevarlo a vigilancia. Mire, este paciente está haciendo arritmias, está hipotenso, pero tiene un cáncer terminal, hay que ponerle oxígeno, hay que hablar con el sacerdote, hay que hablar con la familia, tratamiento paliativo, no dolor, oxígeno y nada más. Pero el paciente que hace readmisión cardiopulmonar, además, resucitación cardiopulmonar precoz, un buen masaje para ganar tiempo mientras lo desfibrilamos y lo llevamos a la emergencia o a la UCI en un hospital para poder estabilizarlo. Una desfibrilación precoz disminuirá los riesgos de encefalopatía anóxica. 5, 10, 15 minutos, bien, media hora, ya estamos llegando al tiempo. Más de 40 minutos si es un paciente anciano tiene muy mal pronóstico, a no ser que sea una persona joven que ha estado entrando y saliendo del paro, pero ese cerebro tiene que cuidarse para iniciar el corazón, y una vez que salen, un paciente sale del paro cardíaco, como por ejemplo un paciente renal hace hipercalemia, le ponen usted gluconato de calcio, de masaje y lo sacan, y es joven, sale, pero entonces eso hay que hacer un manejo post-resucitación para restaurar la calidad de vida, estabilizar hemodinámicamente sus funciones, igual, y de tal manera que pueda salir con una calidad de vida aceptable, porque no tiene sentido masajear a un paciente de 90 años con disfunción múltiple de órganos que va a quedar con anoxia cerebral en el hospital con traqueostomía, que termina con múltiples escalas y generamos un problema familiar, institucional y sistema de salud que al final terminamos sufriendo. Muchas gracias. Más o menos esa es la presentación que tenía para ustedes. A ver. A ver, mi querido Roldán. ¿Cómo está Roldán? ¿Me escucha, Roldán? Sí, sí lo escucho, doctor. A ver, ¿qué es la última parte que le permite reflexionar de esta última parte de la presentación? En cuanto a los pacientes a los casos que usted presentó, en realidad en otros países, como usted dice, hay como que en los hospitales presentan un equipamiento mucho más sofisticado, ¿no? Donde no es necesario, por ejemplo, para medir la creatinina en un paciente, estar tomando el examen cada 12 horas, cada 8 horas. Entonces, solamente con un sistema monitorizado y bien avanzado ya se puede monitorizar bien al paciente. Pero el mensaje es que las funciones vitales siguen siendo útiles, ¿ah? Claro, siempre. Informatizado, pero si usted tiene un médico bien motivado, yo siempre digo, el cuidado intensivo simplemente es una unidad que ahorra recursos humanos, pero si tenemos un médico bien motivado que le toma la presión arterial cada 5 minutos, funciona mejor que el monitor, porque el monitor puede estar descalibrado. Y además
le va a hablar al paciente, no lo va a hacer el tratamiento. La parte de humanización también es muy importante, contacto con el paciente, decirle que tan buena es su actitud para recuperarse como imipenem cada 8 horas. Si usted está con su paciente y le hacen ganar esa fuerza de voluntad para salir adelante, es muy bueno, porque la depresión que le viene al paciente cuando está grave no ayuda. Muy bien, Patricia Vanessa. Entonces, la siguiente parte, Patricia Vanessa, ¿qué piensas? ¿Qué te hace reflexionar? Bueno, yo considero que el tratamiento usted mencionó de que debe ser personalizado, no puede ser general porque cada paciente puede presentar factores de riesgo distintos. Por ejemplo, cuando se da un tratamiento con acitromicina y hidroxicloroquina, muchas veces no evalúan quizás el EKG, que es importante ver si es que presenta el gluten. Y entonces eso podría ser predisponer a que el paciente, al no haber sido evaluado, pueda tener un efecto adverso y generar muerte. Eso. Aida Lilot, ¿me escucha? Ya, muy bien. A ver, Ángela Roncal, ¿qué me cuentas de esta segunda parte? ¿Qué te parece importante? Bueno, lo importante es que tenemos que hacer una buena historia clínica, minuciosa, para actuar rápido, ¿no? Ya que, bueno, los exámenes auxiliares, como dice su nombre, solamente es para auxiliar, no deberían por qué darte el diagnóstico. Recuerdo un doctor que decía mucho que la historia clínica te tiene que dar por lo menos un 80% de tu diagnóstico presuntivo. Bueno, y eso nos va a permitir actuar rápido, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice Brian? Sí, doctor, bueno, ha conversado bastante, nos ha dialogado bastante, pero más me llamó la atención el artículo del doctor Tobin y el punto clave, bueno, uno de los puntos claves que usted mostró, en la cual decía, ¿no?, que al tomar las decisiones de rutina, o sea, nosotros cuando tomamos las decisiones frente al paciente, generalmente no citamos a la comprensión lógica como tal, sino mecánica, ¿no? Ya de tantos pacientes que hemos visto, de tantos pacientes que hemos revisado, tal vez por ahí como que ya mecánicamente sacamos una conclusión, ¿no? O un diagnóstico posible del paciente, ¿no? Sin tanto invocar a esos principios fisiológicos, como lo decía el doctor, ¿no? Bueno, lo que justo estaba en el párrafo, ¿no? Es lo que más me llamó la atención. Muy bien. ¿Qué dice David? ¿Qué dice David? Ya, doctor, con lo que pude escuchar, bueno, de su posición en la presentación. Sí, doctor, sí pude, algunas cosas que no. Lo que pasa es que lo más rescato del doctor Toyn, eso en que él habla de lo que es de la historia clínica, de la fisiología y la fisiopatología, que sumado todo esto nos podría dar una medicina apropiada. Y también habla del sistema 1 y el sistema 2, en el que el sistema 1 es donde nosotros tenemos una acción rápida, intuitiva y sin esfuerzo, y ese es generalmente lo que nos conduce a mayores errores. Y el sistema 2 es un sistema de razonamiento analítico lento y que nos da una formación juiciosa. Bueno, básicamente eso. Muy bien, Ben. ¿Qué dice Franca? Lo que me llamó la atención también fue lo que comentaba David acerca del pensamiento 1 y el 2, pero sobre todo cuando lo enfocamos a nuestras acciones, porque de repente por
como comentaban, por haber tenido tantos pacientes, a veces uno actúa rápido y pueda que esa no sea la mejor decisión que estemos tomando para el paciente. Creo que a veces es necesario darse un pocos segundos más como para ver o tratar de buscar algo más del paciente para poder tener una decisión más asertiva, no siempre ser acelerados, así como ponía en la imagen del conejito, no ser siempre tan rápidos, sino un poquito más de detenimiento de repente para poder saber mejor o llegar a un mejor diagnóstico y darle un mejor tratamiento a nuestro paciente. No se le logra escuchar, doctor. Sí, Héctor Ulises, a ver, ¿algún aporte? A mí me pregunta. Ya, doctor. Bueno, el tema que usted nos ha explicado, lo que yo resalté aquí es que la clínica es muy, muy importante. Como por ejemplo lo que usted explicó de palpar el músculo esternocleidomastoideo para ver si hay un esfuerzo respiratorio. Hay que, mejor dicho, observar al paciente y ver si realmente necesita ventilación mecánica. También hay muchas cosas que hay que ver. Es muy importante ver lo que es el llenado capilar, ver ciertos parámetros como la presión arterial. También es importante ver el lactato en sangre, como usted dijo. Y bueno, aparte de eso, también saber muy bien los pasos que son cuando hay una emergencia o un paro cardíaco. Hay que hacer un reconocimiento precoz, lo que es el RCP para poder ganar tiempo. Y bueno, desfibrilador no podemos tener al alcance en ese momento de la emergencia, simplemente es esperar a que cuando alguien ya llamó a emergencias, a la ambulancia, ahí recién tenemos lo que es la desfibrilación. Y bueno, también el cuidado post resucitación, mejor dicho, después que hemos auxiliado al paciente. Ya. Marjorie, ¿algo que agregar? Sí, doctor. A mí lo que me llamó la atención fue la medicina personalizada, que, o sea, no todos los pacientes cumplen con el mismo patrón de diagnóstico para ciertas enfermedades y que junto a la fisiología y fisiopatología, sumado a la capacidad de observar a las personas, se puede llegar a un diagnóstico más acertado y también de esta manera a un mejor tratamiento. También no solamente se debe usar, por ejemplo, instrumentos como estetoscopios o tensiómetros, sino que también uno debe de revisar al paciente, tocarlo, observarlo, para así de esta manera llegar a un buen diagnóstico, ¿no? Como ya lo mencioné. Bien. Claro. Es una parte, es más, en una parte de lo que escribe el profesor Tomás dice, uno tiene que palparlo al paciente para descubrir qué hay debajo del subcutáneo, que tiene oculto. Entonces, tratando de decir que siempre la evaluación, los exámenes son útiles, indudablemente, no quiero decir que no sean necesarios, pero primero examinar, hacer una buena historia, y creo que esa es una lección, porque, por ejemplo, casi todas las guías que ustedes van a revisar y que han revisado, se han hecho con medicina basada en la evidencia. ¿Qué dice medicina basada en la evidencia? Que tiene que ser estudios randomizados, doble ciego, controlados, y desgraciadamente hemos ido aprendiendo que ese grupo de pacientes que se estudia, que pueden ser 100, 100, 500, 500, 1000, 1000, cuando se hace una investigación, no son los pacientes que nosotros vemos todos los días. Porque a un paciente le pasa su visita, él va en la mañana, le deja su indicación y si son cirujanos lo evolucionan, se van a su casa, operan toda la tarde, de repente regresan al día siguiente y luego otra vez. En cambio, el paciente que se investiga se está cada 6 horas, cada 4 horas sacándole análisis, dándole el antibiótico, cómo están los cultivos. O sea, es un paciente excesivamente controlado que se escapa del paciente real. Por lo tanto, los estudios randomizados, doble ciegos, controlados tienen su utilidad, pero tienen ciertos sesgos
que es el sesgo del investigador, que quiere demostrar que realmente lo que está haciendo es correcto. Y por otro lado, tienes el otro extremo que ahorita está lo que es la Big Data. O sea, hay mucha gente que dice que esos estudios de 300, 1000, 1500 no son tan útiles, hay que hacer Big Data. Y hay toda una fiebre por encontrar, por hacer grandes, casi que ustedes revisen ahora, revisión de hipertensión arterial, 10.000 pacientes, 20.000 pacientes todo el año de 2019 y 2020, 30.000, 40.000 pacientes. Big data, o sea, grandes, no van a permitir, mientras más, como sucede ahora con las pruebas para el diagnóstico del COVID, mientras más pruebas, más real va a ser. Es cierto, puede ser útil, pero de igual manera es un estudio de masas en donde no valoras tú la respuesta individual. ¿Qué porcentaje de esa gran masa responde al tratamiento y se dio homogéneamente el tratamiento? Entonces, todavía, gracias a Dios, no se pierde la visión del tratamiento individualizado. Y eso es bueno. O sea, ambas cosas hay que utilizarlas, pero siempre examinando, haciendo buena historia y viendo cómo responde el paciente. Y ese es más o menos el objetivo de la presentación de hoy día. Y le voy a hacer un pequeño cuestionario, a ver, contesten. Utilicemos para el pensamiento médico lo siguiente, y el más importante es el sistema 1, 2, ambos, ninguno. Contesten, por favor, marquen con su puntero ahí. ¿Me escucharon? Doctor, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Utilizamos para el pensamiento médico lo siguiente. Y el más importante de todo esto para el pensamiento médico, ¿cuál es? Ah, ok. ¿No está clara la pregunta? Hola. Doctor, no hay manera de cómo seleccionar ni apretando Doctor, pasa que no se puede marcar. No se puede, doctor. No se puede ¿Perdón? marcar opción. ¿Por qué? A ver. La voy a hacer otra vez. Por un motivo, parece que se puede hacer un solo... A ver. A ver. Ahora, por algún motivo no lo carga. Ahora lo hice.
¿Me escuchan? Sí, todo recién se la escucha. Me parece que por algún motivo había habido problemas ahí. A ver, vamos a ver si sale. A ver. Estoy haciendo un poli, y no sale. Bueno, chicos, ya estamos por acabar. Ya estamos por tiempo. Y más bien, nosotros le vamos a dejar el material. Estudien, por favor. Casi todos ustedes están con ideas más o menos claras y los percibo. Me parece bueno eso. Y el objetivo es esto, ¿no? Ya formar médicos que tengan una visión clara de lo que van a hacer con los pacientes y cómo enfocar así globalmente primero y después ya individualizar el tema. Muy bien, nos estamos viendo entonces la próxima semana.